en ese medio siglo, en términos sociales, económicos y políticos, sin negar en absoluto las grandes llagas de la vida nacional, que siguen siendo, desde luego, han sido la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la corrupción. Si no tomamos en cuenta lo bueno que hemos construido, no vamos a poder defender lo mucho que hay que defender en México en los años que vienen. Me voy a referir sobre todo, porque no soy economista ni sociólogo, voy a concentrarme en el tema político. Durante los años de ya mi remota juventud, desde el 68, yo fui un opositor, digamos, irreductible del sistema político del PRI. Lo critiqué en las calles en el año del 68, en numerosos artículos y ensayos en los años 70, 80 y 90. En los años 60, porque era el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. En los años 70, por el gobierno populista de Luis Echeverría, que fue un populismo económico que se parece un poco al actual, pero voy a tratar de explicar por qué el populismo que vivimos ahora es más problemático y más preocupante que el que teníamos entonces. Pero nos opusimos en la prensa y nos opusimos en la revista Vuelta, yo, cerca de mis maestros, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, en la revista Vuelta, al PRI y al sistema político con Luis Echeverría y desde luego con López Portillo, que prometió a México la era de la abundancia y terminó por quebrar al país en 1982. Los más jóvenes en esta sala no tienen memoria de eso, naturalmente no lo vivieron. E incluso quienes ya no están tan jóvenes tampoco tienen memoria. No puede uno culparlos de que no tengan memoria, pero sí es importante entonces que quienes la tenemos hagamos todo el esfuerzo para recordarles lo que fue México en esas décadas. En las conferencias que yo doy a públicos muy jóvenes, que he dado en los últimos años, incluso antes de las elecciones para la presidencia de 2018, yo les decía, yo no vengo a decirles por quién voten y no voten. Yo solo les voy a contar mi experiencia cuando tenía la edad de ustedes y un poco mayor, y viví ese sistema político mexicano, en donde el presidente tenía todo el poder, en donde cada 6 años el presidente podía hacer o deshacer lo que quería, en donde no había libertad de expresión, ni había Cámara de Diputados ni senadores que verdaderamente fuera independiente, ni Poder Judicial, ni Instituto de la Transparencia, pero sobre todas las cosas, les digo a ellos, no había un instituto electoral ciudadano que llevara a cabo las elecciones. En México las elecciones las hacía la Secretaría de Gobernación. Yo muchas veces les pregunto a los jóvenes cuando voy a esas conferencias y les digo, ¿alguno de ustedes sabe el dato de que las elecciones se manejaban en la Secretaría de Gobernación? Levante la mano, y la levanta muy poco. Pero en México, en nuestro México, en los años 50, el gobierno balanceaba a en las estaciones en donde había una mayoría de electores de oposición por el PAN, digamos. El Instituto Federal Electoral es del fin de siglo, es una conquista de la democracia. Ahora lo tomamos por sentado, como si hubiera estado ahí siempre. Pero señores, en el año de 88 el secretario de Gobernación, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, se me va su nombre, hizo que cayera el sistema cometiendo un fraude.
En esos años, les digo a esos jóvenes, yo fui invitado a un programa de radio en donde íbamos a hablar de la reelección porque el presidente Salinas manejó la idea de la reelección. Y cuando llegué al programa y empezamos a hablar, el programa se detuvo porque en la Secretaría de Gobernación llegó la orden para decirnos que no podía haber un programa porque no podía haber ese contenido. Yo iba a las preparatorias, a las universidades, a hablar de ese mensaje, de lo que fue México en las décadas de la lucha democrática. La década de los 60, 70, 80 y 90. Muchos empeñamos, mi generación y generaciones anteriores, un enorme esfuerzo para que el país accediera a una vida democrática, por supuesto no perfecta, ni mucho menos, pero en la cual, cuando menos hay un instituto electoral ciudadano, que no lo maneja el gobierno. Y cuando menos ha habido, vamos a decir, una cierta libertad de expresión en la radio, la había en la televisión, o la ha habido en la televisión, en la prensa. Ese México que no vivieron muchos de ustedes era un México que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Cuando salimos en un programa de televisión, en un encuentro que ustedes pueden ver en YouTube, y ahí estoy yo, nostálgicamente mucho más joven, y Mario Vargas Llosa también más joven, y me dice, ¿puedo tomar la palabra? Le digo, claro. Bueno, México es la dictadura perfecta, dijo Mario Vargas Llosa en agosto de 1990. Yo escribí un libro que se llama La Presidencia Imperial. Digamos que cuando terminó el siglo y entró la oposición al poder con Vicente Fox, no por ser partidario de Vicente Fox, entró la oposición al poder. Hubo alternancia. La primera vez que hubo alternancia del poder presidencial en México en 71 años. La primera vez que hubo un gobernador de oposición fue a los 60 años del PRI. Hagan ustedes el cálculo de cuántas gubernaturas, presidencias municipales ganó el PRI a lo largo de 71 años. Les voy a decir, si tomamos en cuenta, digamos, 2.300, 2.000 y pico de municipios, con elecciones cada 2 años, 70 años, estamos hablando de centenares de miles. ¿Cuántas ganó el PAN o la izquierda, la oposición en esos años? Creo que son unas decenas. Ese era nuestro país. Y yo, en esas conferencias que estoy rememorando ahora frente a ustedes, frente a los jóvenes, y aquí hay un buen auditorio de jóvenes también, les decía yo, voten por quien ustedes quieran. Examinen bien la plataforma y las personas de cada, y voten en conciencia. Si aciertan, van ustedes a disfrutar haber acertado. Si no aciertan, bueno, en su vida van a ustedes a ir notando que se equivocaron y en siguientes elecciones podrán ustedes corregir. Esa es la vida. La vida, errar es humano, es absolutamente humano, a veces acertar, pero a veces equivocarse. Pero el primer mensaje que les dejo a esos jóvenes y que quiero insistir con ustedes, para aquellos que lo recuerdan y los muchos que no lo vivieron y no lo recuerdan, es que aquel sistema era un sistema de poder prácticamente absoluto, centrado en el presidente y el partido. Por eso Daniel Cosío Villegas dijo, era una monarquía sexenal, absoluta, hereditaria por la vía transversal. Esa fue la definición de mi maestro, don Daniel Cosío Villegas. Todo eso pareció
concluir el año 2000. Lo cual no quería decir que México entraba al paraíso. Al contrario, entraba a la zona turbulenta y difícil de la vida democrática. ¿Qué quiere decir la vida democrática? Para empezar, quiere decir que hay muchas opciones y que nunca hay una que predomine sobre las otras, o puede ser mayoritaria, pero no puede haber un predominio como el que había, eso es lo que pensábamos, como el que había con el PRI. Puede haber un buen gobierno, un mal gobierno. Yo tuve una opinión muy crítica de los gobiernos, de los tres gobiernos, el de Fox, de Calderón, y por supuesto que el de Peña Nieto, que fue un desastre. Pero para eso sirve la democracia, para ir alternando. Si el partido en el poder lo hace bien, el votante lo premia. En esencia, la democracia es eso, premiar a quien lo hace bien y castigar al que lo hace mal. Para lo cual, ¿qué necesitamos? Un instituto electoral que cuente los votos. Y necesitamos que cada 6 años haya una renovación. Yo, francamente, en el año 2000 recuerdo haber estado razonablemente optimista. Bueno, México crecía a una tasa muy modesta, insuficiente. Muchos problemas nacionales seguían urgentes, latentes. No obstante, yo sentía, por fin la lucha de esta generación logró el objetivo de que México fuese democrático por primera vez desde el año de 1911, en donde Francisco I. Madero fue presidente de México democrático por 15 meses. Ese era el único antecedente del siglo XX. Poder judicial independiente, poder legislativo independiente, prensa libre y un presidente como Francisco Madero, que yo admiro tanto, ¿no? 15 meses de un gobierno democrático. Pues ahí estábamos de nuevo en el año 2000. Al mismo tiempo ocurrió un fenómeno, primero silenciosamente y luego cada vez más alarmante, que es que junto con esta democracia que empezábamos a construir, llegó el azote de la violencia que México no había vivido desde hacía 80 años, desde los tiempos de la Revolución. No sé si ustedes sepan, pero desde 1930 hasta el año 2000 y pico, 2010, la mortandad en México fue idéntica, hasta que de pronto se disparó para arriba. ¿Qué la disparó? Bueno, la dispararon muchos factores, entre ellos el ascenso de los grupos de crimen organizado mexicano y el descenso, el declive de los colombianos. Es un tema muy complejo sobre el que no quiero insistir mucho, pero simplemente son temas muy fuertes que tienen que ver con el tráfico de las armas, que empezó muy fuerte en los años 2004, cuando Estados Unidos levantó el veto a la venta de armas largas. Esos factores empezaron ya a sonar en la vida mexicana diciendo, uy, ya vamos a tener de nuevo en México una violencia como la que tuvimos hace 100 años en la Revolución o hace 200 años en la Guerra de Independencia. Nada más que esta no es una guerra ideológica, sino es una guerra de intereses económicos brutales entre mafias y entre grupos. Entonces, volvamos a principios del siglo XXI. Tenemos por un lado la construcción, es como si empezáramos a construir la obra negra de la democracia. Es como si en el año 2000 dijéramos, ya vamos a cambiarnos ahí al edificio de la democracia, aunque está casi en obra negra y todavía le faltan ventanas y le faltan muchas cosas, pero ya podemos cambiarnos.
ya el gobierno no va a elegir por nosotros. La prueba es millones y millones de personas votando, pero sobre todo 2 millones de personas en las estaciones de voto contando los votos. Entonces, bueno, los mexicanos se pusieron a votar en 2003, 6, 9, 12, 15, 18. Esa es una gran novedad histórica. Por otro lado, el tema de la violencia. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que si la democracia es muy joven y todavía no entendemos muy bien cómo funciona, los pueblos, muchos pueblos, se desesperan de la democracia, porque lo que esperan son resultados muy rápidos. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en el caso venezolano. Venezuela era un país en donde los partidos políticos tenían corrupción tanta o más que la mexicana. Surgió un líder extraordinario, militar, Hugo Chávez. Y el mensaje de Hugo Chávez fue: yo voy a hacer que Venezuela sea el país más extraordinario del mundo, voten por mí. Los partidos estaban desprestigiados, votaron por Hugo Chávez. Lo que pasa es que Hugo Chávez pudo sostener el experimento de Venezuela porque tenía el precio del barril del petróleo a $140. Aquello fue un tsunami de dólares como no ha visto nunca la historia de la humanidad. Nunca ha habido una entrada de dólares, de petrodólares como los que entraron a Venezuela por 10 años. Bueno, pues Hugo Chávez podía regalar dinero y le sobraba, y le seguía sobrando. Y Venezuela y los venezolanos por un tiempo mejoraron su situación. No se dieron cuenta de que todo dependía de una persona y del precio del petróleo. La persona, naturalmente, como todos nosotros, desafortunadamente, resultó que era mortal. Y el precio del petróleo, pues es veleidoso. Depende de esa ley llamada la oferta y la demanda. Y de pronto se fue a los niveles de la tercera parte. Yo visité Venezuela en 2007 y 2008 y escribí un libro sobre Venezuela. Y entrevisté a los ministros de Hugo Chávez. Y me dijeron: aquí vamos a hacer el experimento más maravilloso que ni Cuba, ni la URSS, ni China ha logrado, porque el petróleo se va a $250 el barril. Y yo les dije: caray, ¿y usted cómo sabe eso? Yo sé. Bueno, su previsión no fue exacta, el petróleo está a 40 o 50. Venezuela, el país más rico del mundo en reservas petroleras, tiene una tragedia humanitaria de la cual los mexicanos y en general no se sabe mucho, 4 millones de exiliados y una situación de pobreza cercana a la de Haití. Esto ocurre en un país que está literalmente nadando en petróleo. ¿Qué fue lo que pasó allí? El país entregó todo su destino en las manos de una persona y ya. Yo les explicaba a estos jóvenes que nunca ha sido bueno en la historia, nunca se ha habido un caso, uno solo, de tener el poder absoluto en manos de una persona que las cosas salgan bien. Cuando digo absoluto y perpetuo, porque Hugo Chávez, pues por supuesto, decía: yo me voy a quedar hasta el 2030. Les aseguro que se hubiese quedado hasta el 2030 si no fuera porque se enfermó. Pero el sistema sigue ahí, Maduro sigue ahí. En ningún caso, ni de derecha ni de izquierda, el poder absoluto produce buenos resultados. Nunca. Por eso se inventó la democracia. Entonces, yo me empecé a preocupar naturalmente, porque además de Venezuela, de Bolivia, no se diga de Cuba,
empezó a aparecer en el siglo XXI un sistema llamado populismo, que ahora, para nuestra increíble sorpresa, ya se apoderó en buena medida de Estados Unidos, nada menos que la democracia más antigua en funciones del mundo, también la inglesa, pero los Estados Unidos. Porque Donald Trump y nosotros en la revista Letras Libres hemos sido feroces contra Donald Trump, ante todo porque es un racista antimexicano. No conozco otro personaje en la historia, salvo el que invadió México en 1847, que se llamaba Polk, que tuviera un odio, un desprecio al mexicano como lo tiene Donald Trump. Y me parece, francamente, muy lamentable que por las razones que ustedes quieran, el gobierno mexicano tenga una actitud tan sumisa, voy a usar esa palabra suave, tan sumisa frente al gobierno de Donald Trump. La dignidad es algo, la economía es muy importante, no podemos pelearnos con Donald Trump, pero entre pelearnos con Donald Trump y insultar a Donald Trump hay un margen muy amplio. Podemos con firmeza decir, defender a nuestros compatriotas y no usar la Guardia Nacional para enfrentar con gran valentía, eso sí, gran valentía, a las pobres familias centroamericanas en el sur, pero eso sí, levantar los brazos y dar abrazos a los delincuentes en Culiacán. Entonces, lo que quiero decir en esencia es lo siguiente. Hay en México actualmente un gobierno absolutamente legítimo en términos democráticos. No cabe la menor duda de que ganó ampliamente las elecciones el presidente, nuestro presidente López Obrador. Cuando las personas me preguntan si estoy de acuerdo con algunas decisiones económicas que ha planteado el aeropuerto, etc., les digo, no, claro que no, pero tiene todo el derecho a tomar esas decisiones porque es la plataforma que él propuso. Es la plataforma por la que muchos mexicanos votaron y siguen estando de acuerdo con él en muchos aspectos. Pero hay tres cosas que no son discutibles, que no son, digamos, negociables. La primera es las instituciones autónomas. Esas no son negociables. O sea, tener un instituto electoral autónomo que organice y supervise las elecciones, las que vienen cada año o cada 2 años, las del 21, eso es no negociable. Porque negociar eso y entregar eso al gobierno es volver a los tiempos de Echeverría y de Díaz Ordaz. Los ciudadanos no podemos renunciar a defender al Instituto Electoral. El Banco de México también es una institución no negociable. Cuando Echeverría dijo, la economía se maneja en los pinos, eso fue la frase que dijo en 1973. El país que había tenido una estabilidad económica notable por casi 20 años, se derrumbó hasta la quiebra absoluta en unos cuantos años, porque el Banco de México dejó de ser autónomo. Tercera, el Instituto de Transparencia, que aunque es reciente, es muy importante para saber, cuando un ciudadano le pide, quiero saber qué está gastando tal institución. Si no tenemos ese instituto, entonces los gobernantes no están obligados a revelar en qué gastan el dinero. Otra institución central es la Suprema Corte de Justicia. Algún magistrado puede estar más inclinado
o menos inclinado ideológicamente a un lado. Pero lo que sí no puede ser es que deje de ser una institución de corte constitucional independiente. Sin un poder judicial, imaginen ustedes a Donald Trump, porque es un dictador y un tirano, sin la prensa estadounidense, sin los jueces en Estados Unidos, o sin el Instituto Electoral en Estados Unidos. Ah, no, bueno, ya sería un dictador completo para toda la vida y dejaría a su hija Ivanka para presidenta otros 8 años y luego el otro tarado de su hijo siguiente, etc. Entonces, el poder necesita contrapesos, queridos amigos. Contrapesos. Los contrapesos no negociables son los que acabo de mencionar. Otro contrapeso fundamental es la prensa, la libertad de expresión. Desgraciadamente, vivimos ahora de nuevo una situación en donde medios de comunicación, radio, etcétera, tienen un grado de autocensura, varios de ellos. Pero están las redes sociales, que son libres, y hay voces independientes que tienen que seguir diciendo lo que verdaderamente piensan, lo cual no quiere decir que tengamos la verdad. Simplemente quiere decir que tenemos derecho a que se nos escuche. La clave de la democracia es escuchar al otro. Esa es la clave. No estoy de acuerdo con usted y usted no está de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a escuchar con todo respeto y con todo cuidado. Le pido que me escuche también a mí. Usted me escucha, yo lo escucho. ¿No estamos de acuerdo? Perfecto, no tenemos que sacar las pistolas porque no estamos de acuerdo. Sometemos a voto y si sigue usted teniendo razón porque tiene más votos, adelante. Nada más que no tiene derecho a suprimirme y a quitarme mi libertad de expresión. Entonces, fíjense ustedes la segunda condición. La primera son las instituciones. La segunda, las libertades. Entonces, volvamos al principio. México tiene instituciones políticas en este momento en difícil situación, pero todavía las tiene. El Instituto Electoral, el Banco de México, la Institución Económica, el Instituto de Transparencia, la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un margen de libertad de expresión. Aquí estoy hablando yo frente a ustedes, en un foro, con libertad. La libertad es como el aire. No se aprecia, sino cuando se pierde. Nadie piensa en la libertad. Ninguno de nosotros piensa en la libertad como no piensa en el aire. Pero quítenle a ustedes cualquiera la respiración por un minuto y vamos a ver si no todo el pensamiento es el aire. Bueno, la libertad es como el aire. Entonces, ese mensaje transmitido a los jóvenes fue un buen mensaje. Me entendieron y los escuché. No podían estar en desacuerdo con que se respeten las instituciones y las libertades. Es que es todo lo que yo pido. Quiero decir que en el momento actual, el voto, estamos en una situación paradójica, porque ¿en qué se parece este momento a los años de Echeverría y López Portillo? ¿Se parecen o no se parecen? O Díaz Ordaz o Salinas. Bueno, yo les voy a decir, miren, no se parecen porque tiene elementos que yo considero positivos. Se sorprenderán ustedes, puesto que tengo una trayectoria crítica con respecto a este gobierno y al presidente. Pero a mí me parece que la política de austeridad en términos generales es buena, que la voluntad de atacar a la corrupción es inaplazable, que el tratar de distribuir directamente una parte del ingreso nacional entre la gente más necesitada también es un fin loable.
aunque a veces la instrumentación es la que falla. Esa idea, por cierto, de distribuir directamente el dinero, es una idea de Gabriel Said en la revista Vuelta de Octavio Paz. En otras palabras, la idea central del presidente López Obrador vino de la revista Vuelta y de un pensador de la revista Vuelta llamado Gabriel Said. Nosotros no somos unos opositores ciegos, pero somos libres e independientes. Y entonces podemos decir, el fin es muy bueno, la instrumentación clientelar no es buena. ¿Qué me preocupa a mí? El presidente en el sistema de la dictadura perfecta no tenía todo el poder, porque compartía el poder con el PRI. Ningún presidente era dueño del PRI. El PRI era porque ya casi pasó no diría yo que a mejor vida, en fin, pasó. Era como una especie de gran corporativo de federaciones campesinas y sindicales y burocráticas, enormemente corrupto, pero el PRI era un partido que no era propiedad del presidente. Por ejemplo, me consta, si Luis Echeverría quería tomar ciertas decisiones, podía tomar muchas, pero algunas decisiones sindicales tenía que consultar con Fidel Velázquez. Porque como un día me dijo Fidel Velázquez, pues yo les decía a los presidentes, usted es presidente de México, pero yo soy presidente de los obreros de México. Usted está aquí por 6 años, yo llevo aquí 60. Es decir, para bien o mal, el PRI era otro poder junto con el presidente. En segundo lugar, el presidente podía ser popular o impopular. Hubo presidentes muy pocos populares y otros presidentes muy impopulares. Pero nadie era importante por ser el nombre que era, porque cuando salía del poder se volvía nadie. Cuando entraba López Portillo y salía Echeverría, nadie se acordaba de Echeverría. Bueno, estamos ante una situación en donde el voto popular llevó a nuestro presidente a tener un poder que no tuvo ningún otro presidente del PRI. Porque el presidente, en efecto, tiene un ascendiente, casi una propiedad del partido Morena, y porque no sabemos, y porque es un hombre que además del voto tiene un gran carisma y un gran apoyo popular. Para muchos lo más fácil es aplaudir. Para otros el deber es criticar con libertad. Entonces, en mi caso, yo traicionaría el legado de Cosío Villegas y de Octavio Paz y de Gabriel Said si yo me quedara callado. Nuestra obligación es señalar que el país tiene que preservarse como un país democrático, respetando las instituciones autónomas importantes. El gobierno puede tener acciones positivas y negativas y tiene que haber libertad de crítica. La prensa ha sido objeto de ataques injustos, indebidos, indignos de un poder democrático. Tiene que haber respeto a la libertad, respeto a las instituciones y algo más, respeto a la no reelección. La no reelección es como el primer mandamiento de la ley histórica política de México. La no reelección motivó la Revolución Mexicana. No tengo que recordarles que la Revolución Mexicana dejó 1 millón de muertos. La no reelección fue respetada desde la muerte de Obregón, que intentó violarla, Calles, y luego desde el general Cárdenas. México ha cambiado de presidente cada 6 años. Desde el 1 de diciembre de 1934, hace 85 años, México tiene un nuevo presidente cada 6 años.
El presidente López Obrador, así espero, tiene el mandato de cumplir cabalmente hasta el último día de su mandato, no permanecer en él. Ha dicho que no permanecerá y yo he dicho públicamente que se lo creo. No que quiero creérselo, que se lo creo. Pero tenemos que, ese es el mensaje básico. No puedo hablar sobre el aeropuerto o sobre el Tren Maya o sobre decisiones económicas así, porque aunque son hechos de política pública que tiene derecho el presidente a llevar a cabo. Repito que para mí lo central es que México no pierda la brújula democrática en sus instituciones, sus libertades y el precepto de la no reelección. Para lo cual necesitamos que los ciudadanos participen. La democracia no es comodidad. La democracia, igual que el aire, se puede perder muy fácilmente. Los costos son muy grandes cuando se pierde. Yo no sé cuánto tiempo le va a llevar hasta Estados Unidos en caso de que Trump deje de ser presidente, porque en una de esas sí otros 4 años. Y no bromeo, y trata de poner a su hija o a su hijo. No lo bromeo, ¿eh? Y si la democracia más antigua que tiene desde 1776, vigente, está sufriendo mucho porque de pronto le salió un personaje así, bueno, otros países del mundo como Polonia, como Hungría, como Italia, como Venezuela, como Bolivia hoy mismo, en donde una votación en Bolivia le da una victoria parcial a Evo Morales, que en esa Constitución tiene que llevar a una segunda vuelta contra el segundo candidato, Carlos Mesa. Y yo creo que algo pasó, quizá el secretario el director actual de la Comisión Federal de Electricidad se dio su vueltecita por Bolivia, porque pues se cayó el sistema en Bolivia. Y parecerá que no, el presidente Evo Morales no quiere tener esa segunda vuelta. Entonces, como ven ustedes, finalmente, para empezar a contestar rápido a las preguntas, mi mensaje no es un mensaje ni alarmista, ni histérico, ni nada que se le parezca. No es mucho lo que un demócrata liberal pide a nuestro gobierno. Haga usted su plan de acción para el que fue votado. Tendrá usted oposición y tendrá usted aplauso. Por lo pronto, al parecer, tiene más aplauso que oposición. Lo que sí tiene que respetar son las instituciones, las libertades y el límite de la no reelección. No estoy pesimista, no soy pesimista. México es un país de una trayectoria histórica, me he dedicado la vida a estudiarla, una trayectoria histórica tan profunda, tan grande, es un país tan dinámico, una economía que ya es una economía que pesa en el mundo, a pesar de todo. Y el mexicano tiene, aparte de su nobleza intrínseca, porque no nos engañemos, hay muy malos, pero la inmensa mayoría no son muy malos. Y entonces ese pueblo mexicano va a salir de esta como siempre ha salido. Estoy seguro de eso. Pero no podemos esperar con los brazos cruzados. Los invito simplemente a reflexionar sobre las instituciones, sobre el límite presidencial, lo he repetido mucho, y sobre la libertad. Lean mucho sobre la libertad, porque solo se aprecia cuando se pierde. Muchas gracias.